porque nadie puede decir en el Ecuador que la fiscal no actúa de manera imparcial en todos los casos que le caen. Eso nadie puede decir. Porque hay con dedicatoria, hay casos que los acelera, casos que los desacelera, casos que se le pierden. Por si acaso se le perdió el expediente penal en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por obstaculizar tareas humanitarias, cuando irrumpió en el aeropuerto con vehículos para evitar el aterrizaje de un avión de Iberia. ¿Qué pasó? Cuéntele al país qué pasó. ¿O es porque es social cristiana? Usted no tiene la menor intención de aplicar el Código Orgánico Integral Penal en ese caso. Aquí podemos pasar también la noche analizando lo que ha querido ver la fiscal y lo que no quiere ver. Si se presenta el juicio político, lo decidirá la Asamblea Nacional. Si no se presenta, no hay sobre qué decidir. Pero es un desatino las declaraciones del presidente. Primero, esto lo dijo en una reunión de empresarios internacionales, lo cual es absolutamente inconveniente, porque está haciendo política fuera del Ecuador, de asuntos internos del Ecuador, y eso son meteduras de pata que no se deben hacer. Eso es meteduras de pata. Está siguiendo el camino de Lazo, que salía a quejarse afuera de lo que le estaba pasando acá adentro. ¿Qué opinión le merece, doctor, el apoyo dado por el presidente electo a la fiscal Diana Salazar y lo que, al parecer, si se llega a plantear un juicio político a la fiscal, al parecer solo contaría con votos del ERC? A ver, posiblemente, lo cual no es malo. Escúchenme bien, en política no es malo, porque es también una forma de decirle al Ecuador, nosotros estamos por esto y los demás no. No, y tiene que cada uno explicar por qué no. Ya sabemos la posición del presidente Noboa. Y en el caso del presidente Noboa, tenemos una cuestión que usted mismo la dijo. Primero, esto lo dijo en una reunión de empresarios internacionales, lo cual es absolutamente inconveniente, porque está haciendo política fuera del Ecuador, de asuntos internos del Ecuador. Y eso son meteduras de pata que no se deben hacer. Eso es meteduras de pata. Está siguiendo el camino de Lazo, que salía a quejarse afuera de lo que le estaba pasando acá adentro. Primera cosa. Segunda cosa, no permitiremos que ninguna organización política le haga daño. ¿Y cuáles son las funciones del presidente? ¿Cuáles son las funciones? El no permitir que se realice un juicio político. E incluso que no permitirán que ninguna organización política. O sea, él está sobre el control de las organizaciones políticas. Porque él puede interferir y decir, usted no puede hacer esto, y usted tampoco, y el demás acá tampoco. Independientemente, yo no estoy analizando si procede o no el juicio de Diana Salazar. Pero el presidente no puede decir eso, porque está convirtiéndose en emperador. Está diciendo, yo soy el dueño del país y no voy a permitir esto. Él es el ejecutivo. Un juicio político lo realiza la Asamblea Nacional, que está integrada por asambleístas de bastantes bancadas. En este momento, las bancadas que tienen representación son más o menos 12, así a grosso modo. ¿Y él quién es para decir que no permitirá? ¿Cómo no va a permitir? A ver, cuéntenme. ¿Cuál sería el mecanismo para que él no permita? Digamos que se realice un consenso para destituir a Diana Salazar. ¿Cómo él haría para no permitir? No existe ningún mecanismo. Está invadiendo funciones de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no puede decir yo no voy a permitir esto? Que no permita alguna cosa que suceda en el ámbito del Ejecutivo. Es su problema. Pero no en el ámbito del juicio político, que tiene competencia privativa a la Asamblea Nacional. Lo cual no quiere decir que yo estoy diciendo que va a haber mayoría para destituirla. Que eso lo decidirá la Asamblea Nacional. Si se presenta el juicio político, lo decidirá la Asamblea Nacional. Si no se presenta, no hay sobre qué decidir. Pero es un desatino las declaraciones del presidente. Creo que está cargado de mucha presión o tiene mucho oxígeno. Entonces eso no se puede decir. Y además dice una cosa, que necesita proteger a individuos como ella. Por eso Rafael Correa le dice que la democracia no protege a individuos, sino a principios, al debido proceso y a la verdad.
porque nadie puede decir en el Ecuador que la fiscal no actúa de manera imparcial en todos los casos que le caen. Eso nadie puede decir. Porque hay con dedicatoria, hay casos que los acelera, casos que los desacelera, casos que se le pierden. Pongamos un ejemplo. En este momento, de acuerdo al comunicado de la Fiscalía General, no me estoy basando yo en suposiciones, prácticamente el caso León de Troya lo va a reducir al mínimo minimorum al tema de solamente tráfico de influencias en determinados casos de Cenelva, en Ecuador y otros. Y el tema de las vinculaciones con la mafia albanesa, ¿qué? Se le olvidó la fiscal. El tema de la Policía Nacional, que de manera absolutamente ilegal y además con mala intención lograron que 2 generales hablen con la embajada norteamericana y le manifiesten al embajador que hay narcogenerales adentro, y esto era con el propósito exclusivo de crear una imagen negativa a los generales para que cuando el presidente dicte y los desvincule de la Policía Nacional, la gente acepte para que 4 coroneles asciendan, entre ellos el marido de la comandante general de policía. Y así otros temas que están allí, relacionamientos con varias personas. O sea, no solamente es tráfico de influencias, son muchos de los temas que tiene el caso León de Troya. Entonces, que la señora Diana Salazar los redujo al caso León de Troya a la mínima expresión. Pero si fuera otra cosa, de lo mínimo hace una cosa grande. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo que dicen que está trabajando en contra de organizaciones criminales. Vea, por ejemplo, le pregunto a la doctora Diana Salazar, por si acaso se le perdió el expediente penal en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, por obstaculizar tareas humanitarias, cuando irrumpió en el aeropuerto con vehículos para evitar el aterrizaje de un avión de Iberia. ¿Qué pasó? Cuéntele al país qué pasó. ¿O es porque es social cristiana? Usted no tiene la menor intención de aplicar el Código Orgánico Integral Penal en ese caso. Aquí podemos pasar también la noche analizando lo que ha querido ver la fiscal y lo que no quiere ver. Entonces, ¿qué tenemos que soportar esto? Una fiscalía que es selectiva en los casos que maneja. A estos sí y a estos no. Entonces,